Buenas tardes, que Dios os bendiga a todos. En primer lugar, agradecer al pastor, a Miguel y al nene por contar conmigo para hablar una de las 7 palabras de la cruz. Es un privilegio estar aquí arriba y poder compartir algo con mi iglesia. Me llena de gozo veros aquí a todos expectantes, la verdad. Y espero hacerle bien. Hoy vamos a hablar de las últimas 7 palabras que dijo el Señor en la cruz antes de su muerte. Y si las últimas palabras de grandes personajes de la historia han tenido un impacto en el mundo, ¿cuánto no más las últimas 7 palabras que dijo Jesucristo en la cruz antes de su muerte? Siendo el hombre más importante de la humanidad. 7 palabras que más tarde han sido 7 fundamentos de la doctrina de la Iglesia. Yo voy a hablar de la primera de las 7 palabras que se encuentra en Lucas 23:34, que dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Desde el monte Sinaí hasta el monte Golgotá, Israel acoplaba el pecado. Cada vez que pecaba se ofrecía un sacrificio. Este sacrificio no quitaba el pecado, sino que lo tapaba superficialmente. De esta manera Israel acumulaba una gran suma de pecados que no se podía saldar con cualquier sacrificio. Tenía que ser un sacrificio santo, perfecto, idóneo, inviolable. Por eso ahí estaba Jesús, el Verbo hecho carne, que sufrió el maltrato de judíos y romanos, que sufrió el peso de la cruz aunque estando cansado, cargó la cruz hasta el monte Golgotá. Le clavaron de pies y de manos, le maltrataron, le pegaron, le insultaron, pero ahí estaba Jesús, como dice en su palabra, en Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, porque Jesús no vino a tapar el pecado, Jesús vino a quitar el pecado de este mundo, como dice en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga la vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino envió Dios a su Hijo para que el mundo sea salvo. Hermanos, este es el ejemplo que plantó Dios en cada uno de nosotros para perdonar a los que nos hicieron daño. Porque uno de los pilares del amor es el perdón. Dice Efesios 4:22: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdona a vosotros en Cristo. Muy bien. Esta es la primera palabra que dijo la cruz, dando a entender que la gracia comienza con el perdón. Y vemos a Jesús como el verdadero y el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso, en 1 Timoteo 2:5 dice: solo hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En Lucas 23:34 vemos por primera vez a Cristo ejerciendo como mediador entre Dios y los hombres. Ahí vemos a Jesús pidiendo al Padre el perdón por aquellos que le crucificaban porque no sabía lo que hacía. Así que, hermanos, debemos aprender del Maestro, que estando en el momento de más agonía sacó las fuerzas para interceder por el pueblo, pidiendo el perdón de nuestros pecados, porque al igual que Jesús nos perdonó a nosotros, hacemos nosotros por igual. Colosenses 3:13 nos dice: soportaos unos a otros, perdonaos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así hacedlo vosotros por igual. Iglesia, hay que perdonarnos los unos a los otros. Igual que Cristo hizo un sacrificio perfecto para el perdón de la humanidad. Espero que nos haya hecho bien. Que Dios le bendiga mucho. Ahora toca la segunda palabra, que es: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y es de un hombre, también un hombre lleno del Señor Jesús. Abraham, pasa por aquí.
todos. Bueno, para romper un poco el hielo, sabéis, me pongo muy nervioso y empiezo a decir cosas. Pues antes de nada quisiera el coro, la estrofa de un coro viene acorde con lo que digo, con lo que voy a comentar. Porque a mí me ha tocado en Lucas 23:43, que dice, disculpad que no lea la Biblia. Entonces, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si podéis hacer el favor, chavales, igual, echad una mano. Igual. Si me van a estar. Yo rogaría que todos participaran de esta alabanza, que es una alabanza de mucha bendición. Se compuso hace mucho tiempo con un fin. Si me he marchado, limpiaré. Si he pecado, perdóname. Si no te agrado como ando, exáltame. Me he acostumbrado a estar tan cerca de ti. Muy bien. A sentir tus caricias y tu francia. Tengo que decirte, Señor, que sin ti no puedo vivir. Para sentirte que debo hacer, para agradarte que debo hacer, para quebrantarte y veloz, para sentirte como antes. Bueno, aquí vamos a hablar bien a un pasaje, a unos versículos antes, en el 23:40, y vamos a ver un poco lo que pensaba el ladrón creyente, porque no quiero mencionar al que no cree, porque aquí se cree en Jesús. Amén. En el 40 dice, respondió el otro, lo reprendió diciendo, ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condición? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Amén. Mas este ningún mal hizo. Amén. Y le dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Gloria. Y ya saben, Jesús le dijo, de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. Viendo un poco la reacción del creyente cuando estuvo cerca de él, cerca de Jesús, ¿qué es lo que le hizo reaccionar para creer en Jesús como su Salvador? Aleluya. Yo pienso que estos hombres serían judíos y que el Antiguo Testamento pues lo sabrían también, porque estando en la cruz, el creyente le dijo al otro, ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condición? Aquí vemos que aquí está creyendo y activando su fe. Lo cree como Jesús el Mesías, porque en el Antiguo Testamento, cuando Isaías y Jeremías profetizaban que tenía que venir el Mesías, ellos creían que iban a venir y a destruir toda Roma.
Pero qué gran sorpresa para ellos. En vez de destruir, Dios vino a construir. ¿En qué sentido vino a construir? Que vino a implantar el reino. Implantó el reino cuando Él murió, cuando Él nos dejó. Aquí vemos la grande fe que Él tuvo. Que este es uno de los puntos. Que fue el que creyó en Jesús como su Dios y Salvador. Y también activó su fe. ¡Aleluya! El segundo punto, porque tampoco quiero ser muy largo, fue el que reprendió al que no creía. Dice la Biblia que lo reprende. Y es la única persona, yo creo, en toda la Biblia que defendió a Jesús. Ni los fariseos, ni los escribas, ni sus discípulos, ni el pueblo que estando delante de Jesús viendo cómo padecía, ninguno se atrevía a decirle que Él era Jesús, que es Dios. Y este sí lo reconoció. Le dijo, porque el que no creía le dijo: si tú eres Dios, baja de esa cruz, pero también bájanos a nosotros. Y le dijo: hombre, aún en la condición que estás y no crees todavía, ni temes que es Dios, pasando por lo que está pasando, que también le hemos visto subir al Gólgota con la cruz cargada, viendo cómo llegaban a esas mujeres, y Jesús le dijo a esas mujeres: ¿por qué lloráis? Llorad por vosotras mismas, por vuestros hijos, porque no sabía lo que les venía. Entonces este vio lo que estaba viendo y decía: no me lo puedo creer, porque le injuriaban y le maldecían estos dos. Aquí él fue el único que le defendió ante toda la multitud en esos momentos que estaban clavados los dos en el mismo lugar. Más adelante, en el tercer capítulo, el 41, el tercer punto, dice la Biblia: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecíamos, lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Reconoció que ellos infringieron la ley porque eran malhechores. Los malhechores significan los que unos eran los que robaban, otros injuriaban y los que asesinaban. Estos pecaron robando, injuriando, incluso asesinando. Pero este que está aquí no se merece esto, porque en él está reconociendo que no ha visto ningún mal, pero es que tampoco ha visto ningún mal, que tampoco ha visto ningún mal dicho, porque antes en la ley judía, por blasfemar, por decir que él es hijo de Dios, te podían crucificar, pero él fue a la cruz limpio y sin mancha. Muy bien, qué bien. Gloria a Dios. En el versículo 42 le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esto nos da para mí una lección, porque él lo reconoce como Dios y él se siente tan sucio que no le pide la libertad, ni pide que le baje de la cruz, ni aún así le dice que lo lleve al cielo. Le dice que solamente le recuerde. Porque estando en la cruz tan vergonzosa, por infringir tantas cosas, él merecía todas esas cosas. Y en el 43, Dios vuelve a sorprenderle, y a mí también me sorprende, porque no le dice que vendré y el día de mañana pues iremos al cielo, sino que le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Con estas palabras te voy a dejar, pero antes quiero que medites en estos versículos que a lo mejor no he podido desarrollar como yo quisiera porque somos muchos, pero sí te digo que medites en qué posición quieres estar, en el creyente o en el de no creyente. Muy bien. No es un llamado, pero sí es una reflexión que te digo que hagas.
mírate tú y mira a Jesús, que estando Jesús frente a ti, ¿cómo puede ser que no creas en Él? Si ya has creído en Él y lo has aceptado como tu Salvador, toma el paso, mira al frente, reconócelo, póstrate y adórale, porque Él se merece toda la gloria, por siempre y para siempre. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga mucho, Abraham. Estás lleno de Dios. Amén. Y encima sabes cantar, yo no lo sabía. Estás bendecido. Aquí en Villaverde, hermanos, hay mucho material. Cualquiera sabe predicar, sabe cantar. Y esto, hermanos, es de Dios. Ahora toca al tercero, que es la tercera palabra que Jesús dijo. Y es el hermano Ezequiel que le ha tocado: mujer, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre. Paso para ti. Puedes aplaudir para el Señor, iglesia. Aquí está el Señor, ¿eh? Yo quiero agradecer al pastor, a los hermanos, a la iglesia, el privilegio que nos dan el poder subir por aquí. Porque esto es un privilegio. La verdad que estar aquí impone y mucho. Pero bueno, con la ayuda del Señor podemos salir todos adelante en esta tarea. A mí me ha tocado esta parte de la Biblia, y estas semanas atrás yo estaba un poco medio así, porque yo decía: ¿por qué me toca a mí esto? ¿Por qué me toca a mí esto? Que es muy difícil, no sé qué. Pero Dios es bueno y sabe todas las cosas y actúa conforme el corazón de cada uno. Y esta tarde en mi casa he podido comprobar y echar la vista atrás y hablar en mi corazón sobre el trato que ha tenido la iglesia de Villaverde conmigo. La verdad es que yo puedo ver reflejada el trato de la iglesia de Villaverde en estos versículos que vamos a recitar. Como ha dicho el hermano, los versículos se encuentran en Juan, capítulo 19, versículo 26, y dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. De aquí, queridos hermanos, podemos deducir varias cosas, algunas de ellas muy sencillas, pero todas ellas muy importantes. De hecho, fueron tan importantes que a Jesucristo no le importó el sufrimiento por el que estaba atravesando en ese momento, para dejar atados unos cabos que más tarde se convertirían en las directrices necesarias para la iglesia del Señor aquí hoy en día. La primera de todas, y probablemente la primera que salta siempre vista, es que Cristo, aun cuando el mundo estaba jugando con sus vestiduras, no dejó de preocuparse por el prójimo. Tenemos a María, una madre, una mujer, como Cristo cariñosamente la llamaba, y representando a la iglesia en esta aplicación. Por el otro lado tenemos a Juan, modelo de persona más cercana a Cristo, un hijo y curiosamente el único de los 12 apóstoles que estaba presente al pie de la cruz en el momento de la crucifixión. Por lo tanto, fue el único que pudo recibir de la boca de Jesús la tarea de cuidar a su madre. Hay un pasaje clave en Mateo, en el capítulo 12, versículos del 46 al 50, en el que María y los hermanos de Jesús estaban buscando al Maestro. Cuando le informaron, Jesús levantó su mano hacia sus discípulos y se refirió a ellos y dijo: mirad, aquí están mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Ahora, hermanos míos, yo digo algo con mucho respeto. Jesús tenía hermanos, hijos de María. Sin embargo, el nazareno prefirió encomendar esta tarea al discípulo que estaba más cercano a la cruz. Y es que seguramente que los hijos de María, hermanos de Jesús, escuchaban todos los días las palabras que salían por boca del nazareno en su casa. Pero ¿sabes qué pasa? Que desde el principio de los tiempos, el Espíritu Santo está buscando adoradores que adoren al Espíritu y en verdad. Mira que en la iglesia no lo iba a decir así, pero yo sé todas las cosas. A mí no me sirve de nada estar en la casa de Dios, escuchar todos los días su palabra, si luego, a fin de cuentas, no estoy cerca de la cruz. Ojalá quiera Dios que todos los días yo sea como Juan y pueda estar
dirigidas hacia un hijo y a una madre, nos estaba delegando una tarea primordial para el cristiano de hoy en día. Era el amor entre la iglesia como conjunto para con el creyente, pero también el amor del creyente como persona individual en conjunto hacia la iglesia. Parece algo difícil de explicar, pero es más fácil de lo que parece. La fórmula para esto lo tenemos en 1 de Corintios, capítulo 13, versículo 4 hasta el 8. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Perdóname, iglesia de Villaverde, pero no tengo otra obligación. Nosotros como iglesia tenemos la obligación de cuidar de nuestros hijos, pero también como hijos tenemos la obligación de cuidar de nuestra madre iglesia, porque estas palabras no fueron las palabras que se quedaron para Juan y para María Pará. Estas palabras, hasta el sentido de eternidad, han llegado hasta el día de hoy, que el Espíritu Santo está hablando en nuestros corazones para recordarnos: amaos los unos a los otros como Dios es amado. Que Dios se bendiga, iglesia. Dios te bendiga mucho. Está lleno de la unción de Dios. No sé qué tiene cuando habla que capta la atención del público. Y eso es algo que Dios da. Ahora toca la cuarta palabra. Y es el hermano Isaac, un hombre lleno de Dios. Le ha tocado Eli, Eli, lama sabactani, que es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pasa para aquí. Que el Señor les bendiga a todos. Dar las gracias al pastor y a los candidatos por acordarse de nosotros. Y es que lo tengo que decir porque si no, no puedo. De verdad que a mis primos Ezequiel nosotros les consumimos porque le decimos que son fieras, que es el más listo. Pero es que esto no se trata de ser el mejor ni el más listo. Se trata del que el que tiene lo demuestra. Y él está lleno de Dios. Amén. A mí me ha tocado la palabra que ha dicho el Miguel. Y yo yendo por aquí, el Señor me daba un pensamiento de ponerle un título. Pero yo digo: Señor, ¿para qué le voy a poner un título si son las 7 palabras de la cruz? Pero como esta frase a mí me hablaba a mi corazón, quiero compartirla con vosotros. Es: el desamparo de la cruz es el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Porque es difícil de entender el desamparo de la cruz, pero así es su amor. Por eso vamos a leer en Mateo 27, 45 y 46. Y dice así: desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra, y toda la tierra, hasta la hora novena. Dice el 46: cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo quiero decir algo, y si ustedes lo creen dicen amén. Jesús era, es y será para siempre Dios, porque la misma creación lo reconoce. En Mateo 2:2, el día de su nacimiento, una estrella salió para que los magos pudieran llegar hasta donde estaba él. Pero es que ahora en el versículo 45 dice que toda la tierra se llenó de tinieblas. Los expertos dicen que esto fue un eclipse solar único. Es porque estaba anunciando el desamparo y la victoria de Jesucristo sobre la cruz. El significado de la palabra desamparo en el diccionario quiere decir separado, ausentarse, dejar sin ayuda a alguien que lo necesita. Pero sin embargo en Cristo yo le he visto otros significados. El significado de desamparo en Cristo significa justicia, amor y misericordia. Y vamos a verlo a través de la Biblia. Como todos saben, el pecado trae separación entre el hombre y Dios. ¡Aleluya! Isaías 59:2 lo dice claramente, dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¡Aleluya! Jesús fue tratado como un pecador para justificarnos, pero él jamás pecó. Siempre fue puro y santo. Por dice primera de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando maldecía no amenazaba,
sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos los pecados, vivamos en la justicia por cuya herida fuisteis sanados. El libro de Hebreos 4:15 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que se compadezca de nuestra debilidad, porque él mismo se sometió a las mismas pruebas que nosotros, pero sin jamás pecar. Jesús tomó tu pecado para que hoy tú pudieras tomar su justicia. Dice la Biblia en 1 de Pedro 3:18: porque también Cristo padeció una sola vez por todos los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Esta frase a mí me ha hecho mucho bien. El desamparo en la justicia de Dios sobre su Hijo, para que así nosotros hoy podamos ser justificados por la gracia mediante la redención que es Cristo Jesús. Lo dice en Romanos 3:24: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el justo y es el que justifica en la fe de nuestro Señor Jesucristo. También podemos ver el amor de Dios en el desamparo, aunque sea difícil. Pues dice la Biblia en Juan 16: de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él fue tratado como un pecador para que nosotros fuéramos tratados justos. Pues así lo dice la Biblia en 2 de Corintios 5:21: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que llegáramos a ser justicia de Dios en él. Todo el castigo de nuestro pecado, el castigo del pecado de la humanidad, fue a caer sobre él. Pues dice Isaías 53: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová llevó en él el pecado de todos. Por la cárcel y por juicio fue quitado. Su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Fue depuesto en su tumba con los impíos, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá y nace, vivirá por las rodillas, y la voluntad de Jehová será su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por eso, si nosotros hoy preguntáramos a Dios: Dios mío, ¿por qué tuviste que desampararle? Él nos daría una respuesta muy sencilla. Nos diría: Iglesia de Villaverde, el desamparo del Gólgota fue necesario para poder cumplir las escrituras de Mateo 28:20. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Por eso déjame decirte en esta tarde: no sé si te sientes alejado del amor de Dios, te sientes desamparado porque tal vez pecas siempre y caes en la misma piedra. Déjame decirte que eso no es así. Dice la Biblia: con amor eterno te he amado. Tal vez tengas una bendición sin cumplir y te sientas desamparado, sin ayuda, pero Dios te dice: yo tengo pensamientos de bien, yo cumpliré mi propósito en ti. Por eso en esta tarde recuerda algo: el desamparo de la cruz fue justicia, amor y misericordia para todos nosotros. Que Dios les bendiga mucho. ¡Santo es Dios! ¡Santo es Dios! ¡Y a su nombre! ¡Y a esa gloria! ¡Oh! El Espíritu del Señor está en este lugar. ¡Cuánta gloria! Iglesia de Jesucristo. Tengo que decir: Dios está en este lugar. Si subo, hermanos, porque me debo al pastor.
pastor y a la iglesia, pero nuestro hermano Miguel estaba siendo bendecido, llevando a esta juventud. Y tengo que decir, Dios sabe premiar. La Biblia dice que Jehová le dijo a Abraham: Abraham, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón en grande manera. Y tengo que decir que hoy el Señor nos ha premiado porque tenemos una juventud con testimonio, iglesia de Jesucristo. ¡Oh, gloria! Hoy quisiera presentar a un hermano muy querido, que es la primera vez que va a subir por aquí. Pertenece al coro. Es el Isaac, nuestro hermano Isaac. ¿Alguien conocido de Isaac las Pailas? ¿Alguien conocido? Es un hombre de Dios, con testimonio. No, la uno. Isaac de las Pailas. Es la primera vez que va a subir. Así que la iglesia vamos a respaldarlo. Yo quisiera recordar la primera vez a todos los que subimos por aquí, iglesia. ¿Vale? Así hay que respetarlo. La Biblia dice, hermanos míos, una de las 7 palabras que Jesús dijo, que es la quinta, dijo: tengo sed. Y yo sin más, Isaac, por favor, pasa por ahí. ¿Cuántos son los contentos en esta tarde? Levantan su mano conmigo, gritan un fuerte gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Bueno, iglesia, os agradecer al pastor en primer lugar y en segundo a los dos candidatos que se han acordado de mi persona en esta tarde. Amén. En estos días atrás me llamaba el hermano Nene y me decía que tenía que predicar una palabra que dijo el Señor en la cruz, que es tengo sed. Amén. Que se encuentra en el libro de Juan 19:28 y dice así en su palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. La palabra tengo sed fue la quinta palabra que dijo el Señor en la cruz, y yo buscando la definición de la palabra sed significa necesidad de agua o de humedad que tienen ciertas cosas. Pero su sed no es una sed física como la que nosotros podemos tener estando puestos en el sol durante varias horas, hermanos. Y esto nos da a entender. Perdonadme, hermanos, es que estoy muy nervioso. Tranquilo. Y esto nos da a entender que su seno no es física, como dice su palabra en Juan 4:14. Más que el bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahora, iglesia, yo no sé si vienes hambriento o sediento, o porque tienes problemas y no te dejan acercarte a la fuente de agua que salta la vida para vida eterna. Pero déjame decirte que estás en el lugar correcto, que es en Cristo Jesús, que es el único que puede saciarte, como dice su palabra en Juan 6:35. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendré hambre, y el que me cree nunca tendré sed jamás. Déjame decirte que donde pasó el Señor no era un lugar bonito, iglesia. Él se entregó por todos nosotros. Por eso te digo en esta tarde: no te desanimes y no te alejes de los caminos del Señor. Amén. Y para terminar, iglesia, quiero compartir una frase que leí de un libro que me dejó nuestro hermano Nene, que dice así: estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra misión es ganar el mundo para Cristo, y no que el mundo nos gane a nosotros. Sin más, iglesia, espero que les escuche bien y que Dios se lo bendiga. Dios te bendiga, Isaac. Tengo que decirlo. Si no me equivoco, hoy es su cumpleaños.
Y este es un regalo que solo da el Señor. Muy bien. Dios te bendiga. Va a pasar por aquí un hermano lleno de Dios, pues como todos. Una de las palabras que Jesús dijo, para mí personalmente, esta tiene mucho peso. Dijo, consumado es. Muy bien. Y es la sexta palabra. Todo está pagado. No se debe nada. Y con nosotros, nuestro hermano José. Tengo que decir, José, tranquilo, que tu testimonio vale más que 1000 mensajes. Sube por aquí. Yo antes de decir la palabra que me ha tocado, que nuestro hermano Nen ha dicho, yo tengo que antes, para que entendáis un poquito lo que Cristo sufrió en la cruz, no voy a ser muy largo, dice el Salmo 22:14 en adelante: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconjuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto seco vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Me has puesto en polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me han cercado cuadrilla de ladrillos, horadaron mis manos y mis pies. Contar todos mis huesos puedo. Entre tantos ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. No solamente eso, y dice Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como el cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y ahora sin Cristo, para que lo entendáis, dijo: consumado es, tetelestai. ¿Qué quiere decir? Todo está pagado, no se debe. Pero antes de seguir con la historia y con la Biblia, antiguamente tetelestai se decía para muchas cosas. Muy bien. Por ejemplo, cuando alguien debía algo y le pagaba, le decía: tetelestai, te he pagado, no te debo nada. Cuando un criado iba a hacer una misión porque le mandaba a su siervo y la hacía, venía y le decía: tetelestai, estaba diciendo: he hecho la misión que me has mandado, no te debo nada. Si hay algo que estudiando yo me lloraba en mi casa y me rompía, y es que cuando el sacerdote iba a hacer el sacrificio y buscaba durante mucho tiempo el cordero, un cordero perfecto, menos de un año, sin manchas, un cordero puro, decía: tetelestai, es perfecto para el sacrificio, no busquemos más. Ahora, entendiendo todas estas cosas, Cristo, cuando dijo consumado es, el significado sería: he sido perfecto para el sacrificio y he pagado todo y no se debe nada. Porque dice la Biblia en 2 de Corintios 5:21: al que no conoció pecado, lo hicieron pecado para estar justificado en Cristo Jesús. Dice la Biblia en Colosenses 2:14 y 15: anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que eso era contraria, quitándola en medio de la cruz, cabrándola. Que dice: despojando a los principados, a las potestades, y subió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ya hay un versículo que a mí me llenaba de gloria, y es cuando Cristo estaba orando antes de su crucificación y dijo en Juan 17:4: yo te he glorificado aquí en la tierra y he acabado la obra que me hiciste que hiciera. Por eso, hermanos, a nosotros solamente nos resta una cosa, y es arrepentirte de corazón y aceptar a Dios como tu único Salvador para ser salvo, porque la muerte de Cristo hizo resurgir el plan de salvación para todos nosotros. Que Dios os bendiga y esto Que Dios te bendiga. ¿Cuántos están sintiendo el Señor? Oh, gloria. ¡Gloria a Dios! Es una tarde muy bendecida, hermanos. Y ya por último, es que lo último se deja para lo mejor.
y es nuestro hermano David. Con la última palabra. Oh, gloria al Señor. En tus manos encomiendo mi espíritu. David, ¡Vamos, David! pasa por aquí. Bueno, la verdad que estamos sintiendo mucho al Señor, escuchando a los hermanos cómo comparten lo que ellos tienen en el corazón. La verdad, hermanos, que hoy llevo un día bendecido, porque desde que me he levantado, le estaba diciendo a mi compañera antes, no sé qué me pasa, pero es que llevo todo el rato que siento un amor del Señor que no lo puedo explicar. Y de verdad, hermanos, que estoy sintiendo a Dios mucho. La palabra me ha tocado a mí, la última, y es la séptima palabra que se dijo en la cruz. Se encuentra en Lucas, capítulo 23 y versículo 46. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Yo quiero empezar, hermanos, como modo de introducción, decir varias cosas. La número uno es que a Jesús nadie le quitó la vida. Él la entregó por amor. Porque dice la palabra de Dios en Juan 10, 18. Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo, porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Número dos, a Jesús nadie le obligó a morir en la cruz. Dice la palabra de Dios en Juan 18, versículo 4, que Jesús está con los discípulos en el monte de los olivos, y todos sabemos la historia, hermanos, que él sabía que Judas le iba a entregar, y dice literalmente: y sabiendo estas cosas, Jesús se adelantó y dijo: ¿a quién buscáis? Y ellos respondieron: a Jesús el Nazareno. Y él les dijo: yo soy. Y dice literalmente que ellos retrocedieron y cayeron a tierra. Pero Jesús volvió a decirles: ¿pero a quién buscáis? Y ellos le volvieron a decir: a Jesús el Nazareno. Y Jesús, como con genio, les dijo: pero no sé si he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Y es que Jesús se adelantó por 2 veces. Y déjame decirte algo, hermano. Tenía más ganas Jesús de morir en la cruz que los propios que le querían entregar. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, es la tercera oración de Jesús, dirigiéndose a Dios como Padre. La número 1 está en el Monte de los Olivos cuando dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. La número 2 dice en la crucifixión, que los hermanos ya le han dado, que dicen: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero es que en esta última, hermanos, el Señor Jesucristo no estaba diciendo cualquier frase, estaba recitando el Salmo 31:5, que dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús, al encomendar su espíritu a Dios, estaba depositando el sacrificio en el altar de la cruz. Y en manos de que todo sacrificio había que darse es a Dios. La voluntad del que ofrecía el sacrificio era un requisito indispensable para la aceptación del sacrificio, porque dice la palabra de Dios en Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados. Lo vuelvo a repetir. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero gózate, veo 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hermanos, el sacrificio de Cristo fue perfecto, y gracias al sacrificio tenemos entrada directa al lugar santísimo, tenemos perdón de pecados, tenemos libertad, tenemos plenitud de gozo. Y te quiero dejar con esto, hermanos. En las últimas palabras del versículo dice: y habiendo dicho esto, expiró. ¿Sabes qué quiere decir la palabra expiró? Exhalar. En esa exhalación Jesús estaba culminando su obra redentora y te estaba diciendo a ti: iglesia de Villaverde, he llevado contigo a la cautividad, he clavado el acta de los decretos que os era contraria, he triunfado sobre ellos y he despojado a todos los principados y los he exhibido públicamente. Y te dice: iglesia de Villaverde, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto era lo que tenía que Dios hacer.